El día de hoy vamos a hablar sobre la opinión consultiva 0C 1699 del 1 de octubre de 1999, solicitada por los Estados Unidos mexicanos. El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso. El tema 1. Los derechos a la información, notificación y comunicación y de asistencia consular y su vínculo con la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. En la consulta, México solicitó a la Corte que interpretara si el marco del artículo 64.1 de la Convención Americana debe entenderse el artículo 36 de la Convención de Viena, el cual nos habla sobre las relaciones consulares. La Corte además tiene la facultad de interpretar otros tratados concernientes a la protección de los derechos de los Estados americanos. La Corte interpretó que la palabra tratado, tal como lo emplea el artículo 64.1, se refiere a un instrumento internacional que están gobernados por las convenciones de Viena. La primera es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales de 1986. La Convención de Viena sobre las relaciones consulares es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre los estados y regido por el derecho internacional. En ella son estados partes miembros de la OEA con solo dos excepciones, que es Belice y Kitts y Nevis. En algunos escritos de observaciones presentados ante la Corte, se han expresado que en el preámbulo de la Convención de Viena sobre las relaciones consulares se indica que los estados parte estuvieron conscientes en todo el proceso de redacción, con la finalidad de que los privilegios e inmunidades consulares no es beneficiar a particulares, sino garantizar a las oficinas de los consulares para un eficaz desempeño de todas las funciones de los estados respectivos. Por ende, la Convención de Viena sobre las relaciones consulares no entendería al objetivo de otorgar derechos a los individuos. Los derechos de la comunicación y notificación consular son, ante todo, los nombrados derechos estatales. La Corte ha constatado que los particulares a que hace referencia son aquellos que ejercen funciones consulares y que con el propósito de la aclaración citada fue dejar constancia de carácter funcional de los privilegios e inmunidades otorgados a estos. Por otra parte, México solicita al tribunal que interprete si el objetivo principal de la Convención de Viena sobre las relaciones consulares es la mera protección de los derechos humanos, sino y también si una norma es concerniente a la dicha protección. Los funcionarios consulares podrían comunicarse libremente con los nacionales del Estado, que envía y visitarlos. Los nacionales del Estado que envía deberán tener la misma libertad de comunicarse con los funcionarios consulares de ese Estado y visitarlos. La Convención de Viena sobre las relaciones consulares reconoce como una función primordial del funcionario consular el otorgamiento de la asistencia nacional del Estado que envía a la defensa los derechos de las autoridades del Estado receptor. La Corte estima que la norma que consagra la comunicación consular tiene un doble propósito. El primero es reconocer el derecho a los estados de asistir a sus nacionales a través de actuaciones del funcionario consular y en forma paralela. Y la segunda es reconocer el derecho correlativo que goza del nacional del Estado, que envía para acceder al funcionario consular con el fin de procurar dicha asistencia. La segunda parte nos habla acerca de la exigibilidad de los derechos reconocidos en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre las relaciones consulares.
México solicitó a la Corte que interpretara si desde el punto de vista del derecho internacional es subordinada la existencia de los derechos individuales que confiere el artículo 36 a los extranjeros por parte de los interesados frente al Estado receptor y a las protestas de su Estado nacional. El derecho a la notificación consular está condicionado únicamente a la voluntad del individuo interesado. En uno de los escritos sometidos de este tribunal se mencionó que en ciertos casos se dificulta al Estado receptor obtener alguna información sobre la nacionalidad del detenido. Si no existe este conocimiento, el Estado receptor no sabrá que el individuo es titular del derecho de la información consagrada en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre las relaciones consulares. Por otra parte, la identificación del imputado es un requisito indispensable para la individualización penal. Por estas razones, la Corte considera que la observancia de los derechos que reconoce al individuo el artículo 36 de la Convención de Viena no está subordinada a las protestas del Estado que envía. A continuación, mi compañera va a explicar sobre las consecuencias de la violación del derecho a la información sobre la asistencia consular. Ya, las consecuencias de la violación de la información sobre la asistencia consular nos habla primeramente, cambia de diapositiva, por favor. Ya nos habla primeramente en sus cuartas, décima y duodécima pregunta. México solicitó a la Corte una interpretación sobre los efectos jurídicos de la imposición y ejecución de la pena de muerte en casos de que no se hayan respetado los derechos reconocidos en el artículo 36.1b de la Convención de Viena sobre las relaciones consulares. En la primera pregunta que nos hace es, en relación a la Convención de Viena sobre las relaciones consulares, podemos ver desde el punto de vista del derecho internacional y tratándose de personas extranjeras. Respecto al Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, vemos que es en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también tratándose de personas extranjeras. Y respecto a la Carta de la OEA de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, nos dice que es tratándose de personas extranjeras y en el marco del artículo 3 de la Carta de la OEA y de los artículos 1, 3 y 26. Vale. Ya. No se desprende con claridad si este solicita que la Corte interprete los efectos de la omisión por parte del Estado receptor de informar al detenido extranjero de los derechos de los cuales se confiere el artículo. La Corte interpretará que la solicitud se circunscribe al primero de los supuestos citados, es decir, a la fase de información al detenido sobre los derechos que reconoce este artículo. Y en virtud de que el derecho a la información es un componente del artículo 36.1b de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, el detenido extranjero debe tener una oportunidad de valerse de este derecho en su defensa. Ya. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha determinado en varios casos concernientes a la aplicación de la pena de muerte que en caso de constatarse violaciones a las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también se viola el artículo 6.2 del mismo si la pena es ejecutada. Aquí nos muestra el caso del señor Daniel Monguya Mambe, que es del año 1983, que el comité citado estableció que la pena de muerte solo podrá interponerse de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del pacto. Ello exige que tanto las leyes sustantivas como las procesales, en virtud de las cuales se haya impuesto la pena de muerte, no sean contrarias a las disposiciones del pacto y además que la pena de muerte se haya impuesto de conformidad con las leyes y por consiguiente de conformidad con las disposiciones del pacto.
En el caso Rey versus Jamaica, que es el número 250 de 1987, el comité afirmó que la imposición de una sentencia de muerte como conclusión de un juicio en el cual no se ha respetado las disposiciones del pacto constituye una violación al artículo 6 del mismo. Por esta razón se debe determinar que el derecho internacional de los derechos humanos otorga efectos especiales al derecho de información consular en esta hipótesis. Tanto el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el artículo 4 de la Convención ordenan la estricta observancia del procedimiento legal y limitan la aplicación de esta pena a los más graves delitos. En ambos instrumentos existe pues una clara tendencia a la restrictiva a la aplicación de la pena de muerte hacia su supresión final. Pásale. Ya está. Ya. Siendo la ejecución de la pena de muerte una medida de carácter irreversible, exige del Estado el más estricto y riguroso respecto a las garantías judiciales, de modo a evitar una violación de estas, que a su vez acarrearía una privación arbitraria de la libertad, de la vida. La Corte concluye que la inobservancia del derecho a la información del detenido extranjero reconoció en el artículo 36, 1b de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares afecta a las garantías del debido proceso legal y que en estas circunstancias la imposición de la pena de muerte constituye una violación al derecho a no ser privado de la vida arbitrariamente, en los términos de las disposiciones relevantes de los tratados de los derechos humanos. Eso sería todo. Muchas gracias.